En este video vamos a realizar la conexión en serie de celdas fotovoltaicas y tratar de visualizar el efecto que tendría el sombreado de una de las dos celdas fotovoltaicas. La idea es que, bueno, estas celdas fotovoltaicas se conectan en serie, pues de un cierto número de celdas, nada más que aquí con fines de realizar una explicación. Vamos a utilizar únicamente dos y con base en ellas pues hacer las observaciones de las curvas corriente voltaje y potencia voltaje de las celdas fotovoltaicas. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la celda 1, C1, y tenemos una resistencia variable para poder caracterizar la celda fotovoltaica y poder mostrar la curva corriente voltaje y potencia voltaje de la celda fotovoltaica. Entonces vamos a considerar que la celda 1 tiene un cierto nivel de radiación solar y, por ejemplo, presenta una cierta corriente de cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, ahí es C1. Estaríamos aquí, ¿verdad? Cuando el voltaje es cero, hay una corriente de cortocircuito y finalmente la corriente se va a hacer cero cuando estemos en el voltaje de circuito abierto, ¿no? En VOC1. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que la curva de corriente voltaje de la celda tenga una forma como se muestra. Si la corriente va a ir disminuyendo eventualmente y finalmente la corriente se va a extinguir y va a caer hasta cero, ¿no? Entonces, ese sería el comportamiento que esperamos de la corriente en la celda, que tiene una cierta radiación y una temperatura fija. Em, entonces, en el caso de la potencia, nosotros podríamos esperar que la potencia, nuevamente, en cortocircuito la potencia va a ser cero, en circuito abierto la potencia va a ser cero, y pues vamos a tener una potencia multiplicando corriente por voltaje, una curva que sería más o menos así. La potencia se va incrementando hasta llegar a un valor máximo y posteriormente la potencia va a ir a cero y cae hasta cero. Entonces vamos a tener una potencia máxima para pues esa cantidad de radiación solar. Ok, entonces ahora en el caso de la celda 2, vamos a suponer que la celda 2 tiene menor radiación solar, más o menos un 50% menos de radiación solar. Entonces, en el caso de la celda 2, la corriente de cortocircuito comparada con la celda 1 se reduciría aproximadamente al 50%. Por ejemplo, aquí, esta sería la corriente de cortocircuito de la celda 2, al disminuir la radiación solar sobre la celda 2, más o menos en un 50%. Bueno, la curva corriente-voltaje también tendría pues una corriente de cortocircuito y la corriente va a ir disminuyendo hasta llegar a un voltaje de circuito abierto. Pues aquí el voltaje de circuito abierto, vamos a llamarle VOCO2, y pues la curva de corriente tendría más o menos la siguiente forma. La corriente empieza a disminuir eventualmente hasta que finalmente cae a cero y llega hasta cero. Entonces va a haber una ligera reducción del voltaje de circuito abierto 2 comparado con el de voltaje de circuito abierto 1 de la primera celda, debido a la reducción de la radiación solar. Y lógicamente también las corrientes de cortocircuito y la corriente en el punto máximo de potencia también van a disminuir. Y pues, nosotros podríamos hacer una gráfica de la potencia, más o menos, el punto de máxima potencia se va a recorrer ligeramente hacia la izquierda y la potencia máxima, pues esperaremos aproximadamente la mitad de la potencia de la celda 1 por la reducción de la radiación solar. Entonces tendríamos una curva aproximadamente así. Aquí comenzamos con una potencia cero en cortocircuito, posteriormente la potencia va aumentando hasta llegar a un valor máximo y posteriormente la corriente pues empieza a caer hasta llegar a cero. Entonces tendríamos una potencia máxima 2. Entonces, con esto nosotros decimos que la primera celda tiene una cierta cantidad de radiación solar. La segunda celda tiene menor radiación solar, ¿no? Aproximadamente el 50%,
lo que hace que se reduzca la corriente de cortocircuito y también se reduce el voltaje de circuito abierto y se reduce la potencia máxima disponible de la celda fotovoltaica. Ok, entonces estas dos celdas con estas condiciones que comentamos aquí, las vamos a conectar en serie, en serie, y vamos a sacar la potencia a través de una resistencia de carga variable para poder pues, hablar de la curva corriente-voltaje y potencia-voltaje pues, del arreglo, ¿no? De este caso de las dos celdas en serie. Bueno, el efecto más importante que vamos a ver en esta conexión en serie es que como las corrientes pues se comparten en el serie, la corriente de salida IPV va a ser igual a la corriente 1, va a ser igual a la corriente 2. Y en el caso de las corrientes, pues la celda 2, C2, al tener pues menor radiación solar sobre ella, es la celda que va a establecer la máxima corriente que se puede tener en ese circuito. Es decir, va a ser la corriente de cortocircuito 2 la que va a establecer la máxima corriente. Entonces, en nuestra gráfica, no, lo que nosotros vamos a tener es más o menos pues la siguiente forma. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con un valor de corriente cortocircuito, que sería la corriente de cortocircuito 2, porque es la que va a establecer, ¿verdad?, la máxima corriente que va a tener la celda. Y eventualmente, conforme la resistencia vaya cambiando y lleguemos al circuito abierto, pues vamos a llegar a un voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Que sería pues la suma del voltaje de circuito abierto 1 más el voltaje de circuito abierto 2. Y la curva de corriente pues sería algo más o menos así. La corriente a partir del cortocircuito empieza a disminuir y eventualmente va cayendo hasta que llega a cero en el circuito abierto. Entonces, la potencia se ve disminuida precisamente por la reducción de la corriente. Entonces tendríamos una potencia menor, podríamos graficar aquí un cierto valor de potencia, donde la multiplicación de la corriente por el voltaje pues nos daría una cierta cantidad de potencia. Y esa potencia pues básicamente va elevándose hasta que finalmente llega al valor máximo y nuevamente alcanza el valor de cero. Y pues tendríamos una potencia máxima aquí, una potencia máxima. Entonces, en este caso, la potencia máxima, lógicamente, se va a ver afectada por el sombreado de la primera celda. Y bueno, la celda 1, que está pues con la radiación completa, se va a ver, va a tener que pues sujetarse a las condiciones de la celda 2 debido a la radiación solar. Algo que es importante aquí, aparte de la reducción de la potencia y de la corriente, es también cómo quedan los voltajes en las celdas fotovoltaicas. Sabemos que el voltaje de salida VPV es igual a V1 más V2. Sin embargo, la celda sombreada, en este caso la celda 2, podemos despejar aquí el voltaje V2 y va a ser igual al voltaje VPV menos el voltaje 1. Entonces aquí surge algo que es algo muy importante, que cuando las celdas se conectan en serie y viene la reducción de la radiación solar sobre alguna de ellas o algún grupo de ellas, como se observa en esta ecuación, el voltaje V2 puede tomar valores tanto positivos, si VPV es mayor que V1, puede tomar valores voltajes de 0 si VPV es igual a V1, o puede tomar valores negativos si VPV es menor que V1. De tal manera que el voltaje V2 puede haber un voltaje negativo en sus terminales de la celda 2. Este voltaje negativo es un voltaje que, dependiendo de la tensión que se establezca en esos bornes, pues puede ser una tensión que lleve a tener un daño en la celda 2.
Por lo tanto, pues si nosotros ponemos dos celdas en serie, pues tenemos que asegurarnos que el máximo voltaje que caiga sobre una de las dos celdas por el efecto de la disminución de la radiación solar, pues la unión semiconductora sea capaz de soportar esas tensiones inversas que se van a generar, pues en algún punto de operación de las series conectadas en serie. Entonces, eventualmente, cuando agrupemos las celdas, un cierto número de celdas las agrupamos dentro de un módulo fotovoltaico. Una manera de evitar esos voltajes negativos es colocando unos diodos que se les conoce como diodos de derivación o diodos de bypass para poder pues, proteger a los grupos de celdas fotovoltaicas. Bueno, pero eso sería en otro video. Eso es todo. Gracias. Adiós.